pruebas que demuestran el arrebatamiento de la iglesia. Y para esto vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Vamos a estar leyendo para que nos demos cuenta, mis hermanos, que esto que nosotros estamos viviendo son tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, dicen los científicos que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor en segundo libro o segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Recordemos que ya vamos más de 2000 años desde que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret anduvo en esta tierra predicando las buenas nuevas de salvación. Más de 2000 años que Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dejó el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese mensaje lo llevaron los discípulos a diferentes lugares. Lo llevaron a Judea, lo llevaron a Jerusalén, lo llevaron a Samaria, lo llevaron hasta lo último de aquel mundo conocido en aquel entonces. Y el mandato que Jesús les había dado era de predicar las buenas nuevas, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, que Él muy pronto también iba a regresar a esta tierra. El apóstol San Pablo se cree, hermanos, que tuvo su conversión allá por el año 35 después de Cristo. Y el apóstol San Pablo fue un personaje muy preparado intelectualmente, teológicamente y espiritualmente. Llegó a tener revelaciones que ningún hombre casi, hermanos, la ha tenido. Y Pablo pudo hablar respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión que tendremos con Él allá en gloria. Lo anunció respecto, mis hermanos, a cómo iba a ser ese acontecimiento llamado el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pedro dice: señores, él está hablando a la gente que está dispersada por la tribulación que se estaba dando en esos días. Los cristianos eran perseguidos, eran crucificados, eran puestos en la cárcel, eran despojados de sus bienes, eran, mis hermanos queridos, de alguna forma ultrajados. Y Pedro les dice: hermanos, tengan paciencia, tengamos paciencia, porque el Señor no retarda su promesa. Eso significa que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice se cumple al pie de la letra, porque el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa mañana? Amén, gloria a Dios. Yo estaba anunciando el día de ayer que el Señor habla a través de ejemplos, y el Señor usa algunas tipologías. La palabra tipología es una clase especial de símbolo. Una tipología es un símbolo que está representando algo. Un símbolo, en este caso profético, que representa lo que será en el futuro. Por ejemplo, las escrituras presentan personas o cosas en el Antiguo Testamento
que son, hermanos, vistas ya en el Nuevo Testamento. A eso se le llama tipo o tipología o simbolismo también. Es un simbolismo de esto, simbolismo de esto otro, que representa un ejemplo, que representa la mujer del Apocalipsis, que representa el dragón del Apocalipsis, que representa la arena, que representa el sol, la luna, las estrellas. Todos son símbolos que representan algo. Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, Él, mis hermanos queridos, le enseñó a sus discípulos algunos símbolos o simbolismo o representaciones o tipología de cómo iba a ser su venida, porque los apóstoles le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo es que tú vas a venir? Porque si es cierto, tú nos has dicho que te vas a ir, nos has dicho que vas a volar, nos has dicho que vas a ir a donde tu Padre, pero dices que vas a volver de nuevo. ¿Cuál va a ser la señal de eso? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? La primera venida de Cristo tuvo señales. He aquí, una virgen dará a luz un hijo. Tuvo señales. Pero tú, Belén Éfrata, de ti nacerá un Salvador. Tuvo señales. Tu estrella hemos visto en el oriente. Una estrella, hermanos queridos, fue guiando a unos sabios para encontrarse con el Mesías. Hubieron señales que anunciaban que el Mesías iba a venir a esta tierra. Pero en la segunda venida, ¿cuáles serían las señales que iban a preceder el arrebatamiento de la iglesia? Jesús lo dijo: como fue en los días de Noé. Es la primera señal o el primer símbolo o la primera tipología. Como fue en los días de Noé. También el Señor dijo: como fue en los días de Lot. Pero también hay otro personaje que se llama Enoc. Yo el día de ayer estuve tocando solamente un personaje por el tiempo. Solo estuve hablando de Noé. Pero quiero hoy, mis hermanos queridos, un poco, abuelo de pájaro, tocar algunas cositas respecto a lo que se llama, hermanos queridos, las evidencias que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar en cualquier momento. Y hay que estar preparado. La pregunta en esta mañana que siempre debemos de hacerlo es: ¿estoy preparado para irme con el Señor? Los días previos al diluvio son la primera ilustración clara de lo que está próximo a ocurrir en esta tierra, como fue en los días de Noé. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 y verso 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los voy a destruir con la tierra. Dios había puesto ya, mis hermanos queridos, un dictamen a los antediluvianos. Dios había puesto ya un límite y Dios le dijo a Noé: voy a destruir a esta creación, a estas personas que yo he creado, que yo he formado. Los voy a destruir porque la tierra está llena de violencia. En aquel entonces podrían haber autoridades, podrían haber personas que estaban rigiendo, hermanos, la conducta y rigiendo también los comportamientos, porque siempre han habido leyes. Dios siempre ha establecido leyes. Pero la maldad era tan grande que sobrepasaba, mis hermanos queridos, los límites de la autoridad que había en aquel entonces. La maldad era tan fuerte que no había un control para, hermanos, detener todo lo que era el agravio, la violencia. Nosotros, cuando vemos la noticia, cuando vemos la televisión, cuando vemos las redes sociales, nos damos cuenta que hay lugares donde, mis hermanos, la maldad cada día es más agravante, es más grande, y las autoridades, las policías, cada vez se hacen más incompetentes ante el desarrollo de la violencia que se están viviendo en los pueblos, en los países. Delincuencia que está, mis hermanos, siendo estrago en la sociedad.
Y aunque las autoridades busquen los medios cómo hacer, esto sigue adelante. Aunque se agarren, hermanos queridos, grandes personajes, grandes personas que son líderes de estas organizaciones, la violencia siempre sigue, los secuestros siempre están, las muertes siempre están, el temor siempre está, el miedo siempre está. Eso era lo que pasaba en los días de Noé. Eso es lo que pasa en nuestra, hermanos queridos, en nuestro tiempo también. Nosotros estamos viviendo un peligro bastante fuerte, señores. Quiero decirles, amados hermanos, en esta mañana, que lo que nosotros podemos estar contemplando aparentemente, lo que nuestro país, El Salvador, está viviendo aparentemente, hermanos, aparentemente digo, se pudiera decir, estamos tranquilos, estamos felices, estamos bien, estamos quietos, estamos en paz, no hay ningún problema. Y hay algo tremendo, porque la Biblia dice que cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder más adelante. No sabemos, porque los hombres somos incomprensibles. La conducta humana es difícil de comprenderla, de entenderla. Los grandes, hermanos queridos, los grandes psicólogos, psiquiatras, los grandes personajes que estudian la mente, el comportamiento humano, no hayan que hacer. Los grandes especialistas se dan cuenta que los animales se pueden maestrar, los animales se pueden educar, los animales se les puede conocer qué van a hacer más adelante. Pero el ser humano es difícil comprender la mente, porque hoy dice una cosa y mañana dice otra cosa. El único que conoce el corazón, la mente totalmente del hombre, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Él nos conoce a todos. Pero nosotros no sabemos qué va a pasar. Y créanme que el país está como en una, hermanos, como un éxtasis. Si será verdad o no será verdad. Si qué pasará, si qué sucederá. Cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque el único que puede dar la verdadera paz se llama Jesucristo, el príncipe de paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En los días antes del diluvio había un desenfreno sexual, un desenfreno moral, habían vicios por doquiera. La tierra estaba llena de violencia, de maldad. El incremento, mis hermanos queridos, del pecado era fuerte. La plaga ya estaba, el pecado ya estaba, el homosexualismo, el lesbianismo, la corrupción, la inmundicia, los vicios que habían, la borrachera. Hermanos queridos, cuántas cosas sucedían en los días de Noé. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 y verso 12: y miró Dios la tierra, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Oiga lo que dice la Biblia: y he aquí que estaba corrompida. Y algo corrompido es algo que no sirve, es algo que da asco. Es algo, mis hermanos queridos, que es repugnante. Corrompido, se corrompió, se arruinó, no sirve completamente. Y dice la Biblia que el Señor vio la tierra corrompida, porque dice aquí, porque toda carne, y cuando habla de carne, usted se va a dar cuenta que hay carne humana, que hay carne de animal, que hay carne de ave, que hay carne de peces. Y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué tremenda era la maldad que había en esos días, en esos tiempos, que a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre, porque los designios de ellos era el mal, el mal, el mal. Pensaban en las cosas del mundo, en las cosas materiales, pero no había tiempo para Dios, no había tiempo para el Señor. Como vive la humanidad en el día de hoy, se preocupan por la comida, se preocupan por el vestido, se preocupan por casa, se preocupan por tener una buena vida, se preocupan, mis hermanos, por los intereses materiales, se preocupan por lo que perece, pero por lo que a vida eterna permanece no se preocupan. Nosotros queremos
vivir bien, pero no sabemos que somos temporal. ¿Por qué la tierra estaba corrompida? Hay algunas creencias que manifiestan por qué la tierra estaba corrompida. Si apenas la humanidad, hermanos, estaba saliendo, era nueva, estaba recién creada, es verdad. Pero dicen algunos que se cree que un grupo de ángeles, se cree que un grupo de ángeles descendieron a nuestro planeta tomando formas humanas. Y ese grupo de ángeles se cree que empezaron, hermanos, a hacer estrago, a violar a las mujeres, a enseñarles a abortar, a engendrar hijos de gran tamaño. Les enseñaron, hermanos, la cohabitación con los animales, a tener relación, sexo con los animales. Les enseñaron el desenfreno, les enseñaron, mis hermanos, las magias, les enseñaron cuántas cosas. Y por eso dice la Biblia, y estaba corrompida la tierra. Leo la Biblia, Génesis capítulo 6 y verso 1, y usted va a conocer que no solamente, mis hermanos queridos, estos seres pudieron hacer esas cosas, sino que ya había también una degeneración, porque la Biblia dice que antes habían gigantes. No fue producto solamente de esto que se cree que los ángeles llegaron y engendraron, que no sé cuánto, otra cosa. Son creencias que hay también dentro de esa línea. Pero yo voy a argumentar esto también, hermano, con algunos pasajes que la Biblia menciona, porque de alguna forma los ángeles pueden tomar forma humana, pueden perder su dignidad. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 y verso 1: aconteció que cuando, oiga esto, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Nuestra creencia es, los hijos de Dios, nosotros hemos tenido la creencia siempre, los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Sem. Sin embargo, hay otra teoría que se refiere a los ángeles cuando hablan hijos de Dios. Porque cuando usted lee la Biblia en el libro de Job, va a encontrar que la Biblia dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales iba Satanás. Está hablando de seres angelicales. Y la Biblia dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y no fueron, hermanos, cualquier clase de mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Oiga esto: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto se llama misericordia. De alguna forma cortar el tiempo. Los hombres vivían 500, 600, 700, 800, 900 años. Y Dios dijo: ya no van a vivir esa cantidad, porque entre más tiempo, más pecan. Más pecan. Hay gente que se da el lujo de decir: yo en tal tiempo ya me hubiera muerto, que no sé cuánto, que allá, porque estuvo esta gravedad. Sí, es verdad, Dios te ayudó, Dios te levantó, pero ¿con qué le pagas a Dios? ¿Estás arrepentido de corazón y le agradeces a Dios por los años que te dio, por los años que te ha dado vida? No, se meten más y más y más en el mundo, pecando. Y eso que te estés pegando el pecho y creas y digas: yo quiero a Dios, con tus hechos estás negando a Dios. No tienes tiempo para Él, no le buscas, no quieres despojarte del mundo, del pecado. Quieres estar metido siempre en esa maldad. Entonces la Biblia dice que dijo Dios: serán sus días 120 años. Y oiga lo que dice aquí: habían gigantes en la tierra aquellos días. Oiga esto: habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y le engendraron hijos. Y dice la Biblia: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hubo una mezcla, se cree que hubo una mezcla que se deformó. Aunque cuando dice la Biblia también que había gigantes, había una mezcla de humanos desarrollados.
grandes. Los hombres crecían a una estatura, mis hermanos queridos, enorme. Mire qué tremendo eso. Dios dijo, ya no van a crecer más, ya no van a tener más años, hoy van a ir para abajo. Y usted va a ver un poco de pitufitos que hay hoy, hermanos queridos. Un poco de pitufitas que hay, pero son enojadas también. Usted va a ver, vaya, mire hermano, es difícil ver personas grandes en el día de hoy. Solo de 1 metro, 25 centímetros, 50 centímetros, ahí anda la tonada. Entonces dijo Dios, ya no van a crecer más, ni van a vivir más. No, serán sus días 120 años. Y dice la Biblia que estos hombres que habían en ese entonces fueron los hombres de renombre. Entonces hay una creencia que dice que los ángeles del cielo, hubo una línea de ángeles del cielo, hablando también de la línea de Satanás también, que vino, mis hermanos, a corromper más la tierra y enseñarle a los hombres a rebelarse más contra Dios. Hay un libro que se llama el libro de Enoc. Y en este libro de Enoc se dice o se habla de la unión que hubieron de los ángeles con las hijas de los humanos. Enoc capítulo 6 verso 1 al 4. Este libro era conocido por la iglesia primitiva del primer siglo, valga la redundancia. Y más tarde fue considerado como uno de los libros apócrifos que ya no entraron en nuestro canon, no entraron en nuestra línea, se quedaron allá. Pero anteriormente la iglesia aceptaba este libro como un libro inspirado. Y Enoc, se cree que Enoc escribió ese libro enseñando lo que había pasado en los tiempos antes del diluvio, lo que pasó, lo que sucedió, por qué causa vino el diluvio. Y cómo ángeles vinieron y se tomaron forma humana y se metieron con las mujeres, dice ese libro. Y perdieron su dignidad. Y la Biblia dice de esta manera, Judas, capítulo 1, verso 14. Dice la Biblia en Judas 1:14, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Este libro lo está citando Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, está tomando una porción de ese libro y dice, esto lo profetizó Enoc, séptimo de Adán. Judas capítulo 1 y verso 6 dice de la siguiente manera, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día de Dios. Se cree, según hermano lo que estuve leyendo, estudiando, se cree que los ángeles, este grupo de ángeles, vieron a los humanos, vieron a las mujeres y dijeron, ¡hey, qué guapa, qué hermosas estas mujeres! Son lindas, metámoslos, vivamos con ellas, tomemos forma de seres humanos. Y a alguien le dijeron, sí, y claro que iban a fornicar, a adulterar. Entonces dijeron a alguien les dijo, miren, si hacen eso, ya no van a poder volver. Si hacen eso, entonces hicieron un pacto todos esos ángeles. Hicieron un pacto diciendo, todos vamos a ponerlos, hermanos, dijeron, vamos a ponerlos de acuerdo para hacer esta situación. Mire qué terrible, qué cosa. Déjeme decirle en esta mañana también, mis hermanos queridos, que Dios en el cielo ha dejado libre albedrío a toda la creación. Los ángeles tienen libre albedrío. Por eso fue que Satanás conquistó a la tercera parte de los ángeles, porque los ángeles deciden si adorar a Dios o no adorar a Dios. Dios ha dado libre albedrío a los hombres para que los hombres decidan si adoran a Dios o no adoran. Si alguien dice, yo no adoro a Dios, yo no voy a la iglesia, yo no necesito el evangelio, yo no necesito de Cristo, yo no necesito de nada, pues Dios te deja, Dios te abandona. Si tú dices, no, yo me voy a meter al mundo y voy a hacer esto y esto otro, Dios te deja. Dios, hermanos queridos, nos ha dado 5 entendimientos, 5 sentidos para que comprendamos el bien y el mal. Por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, he aquí he puesto sobre vosotros la vida y la muerte, he puesto el bien y el mal. Escojan el bien para que vivan, escojan el bien para que vivan. Dios llamando al hombre.
Pero Dios no pierde. Si alguien decide no adorar a Dios, no servirle a Dios, no ser cristiano, no ser nada, Dios lo deja. Dios lo deja. Dios no va a andar rogando a alguien que le sirva cuando no quiere servirle. No va a andar peleando con él. No, esto es voluntario. Todo esto es voluntario. Entonces los ángeles dijeron: vamos a hacer este pacto. Hicieron el pacto. Y se dice que tomaron formas humanas y se mezclaron. Y como ellos tenían gran sabiduría, gran conocimiento, inteligencia y toda clase de mal, más el diablo por ahí, hermanos, también dándole respaldo y apoyo, perdieron su dignidad, perdieron su respeto, perdieron su posición, perdieron su imagen, perdieron, mis hermanos, su forma que tenían. Cuando Dios, hermanos, vio eso, dice la Biblia que Él los guardó. Porque Dios es un Dios benevolente, pero también es un Dios que castiga. Y Dios dijo a estos ángeles que han pecado, a estos ángeles que han hecho cosas terribles, voy a guardarlos en un lugar. Y los guardó en prisiones de oscuridad eterna. Por eso cuando Jesús andaba en esta tierra, los demonios caían a sus pies y le decían: Señor, ten misericordia. Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Porque los demonios saben que hay un lugar de oscuridad, hay una prisión donde es terrible estar. Y le decía: Señor, no nos mande al abismo, no nos mande a esa oscuridad. Señor, mándanos a los cerdos. Jesús es el Dios todopoderoso, tiene poder en el cielo, en la tierra, a su nombre. Los demonios saben que hay un lugar terrible, un lugar tremendo. Y estos demonios fueron encarcelados por perversos, por malos, por ingratos, saboreando los bienes celestiales. Así, hermanos queridos, dice la Biblia que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, porque saboreamos de las cosas espirituales, nos hemos deleitado en las cosas divinas. Dios nos ha dado el privilegio, mis hermanos queridos, de conocer su palabra, de conocer el camino, la verdad y la vida. Nos ha dado el privilegio de estar en una iglesia, nos ha dado el privilegio de leer su palabra, de escuchar su palabra, nos ha dado el privilegio de pararnos en un púlpito, nos ha dado el privilegio de alabar su nombre. Dios nos ha dado todo esto, y nosotros desperdiciar y tomar de menos y ver indiferente estas cosas. Dios dice: yo te estoy dando oportunidad. Dice la Biblia en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda carta del apóstol Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿cómo escaparemos nosotros? Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿no cree usted que los ángeles, hermanos, no se arrepintieron? ¿Cómo no? Los ángeles lloraron delante de Dios: Padre, perdónanos, Dios, perdónanos, no vamos a volver a hacer. Y Dios no los perdonó. ¿Usted cree que si el diablo se arrepiente, hermano, o no siente deseo de arrepentirse? ¿Usted cree que no? ¿Cómo no? Por eso el diablo nos odia a nosotros. Por eso el diablo lo odia a usted, porque el diablo sabe cómo anda cargado de odio, de amargura, de rencor. Sabe que anda metido en adulterio, en fornicación. El diablo sabe que es un pagano usted. El diablo sabe que es una pagana, una malcriada, un malcriado. El diablo sabe lo pecador que es usted, lo pecador que soy yo. El diablo nos conoce, y cuando usted viene delante de Dios: Padre, perdóname, límpiame, el Señor lo limpia con su sangre poderosa, con su sangre preciosa, porque Dios es bueno y es amor. Y el diablo ve eso. Y el diablo odia a Dios y le dice: yo te pedí perdón, yo me humillé, yo te dije cuántas cosas que me perdonara, que yo ya no lo iba a volver a hacer, y no me diste esa oportunidad. Por eso el diablo lo odia a Dios, y lo odia a usted y me odia a mí. Sinvergüenza, pecador, desgraciado. Así es el diablo. Por eso te voy a llevar al infierno, maldito. Por eso te voy a llevar al infierno. Y quiero que te muras con odio. Y quiero que te muras con rencor. Y quiero que te muras en pecado. Y quiero que te muras odiando a tu marido, odiando a tu mujer. Moriste, desgraciado, maldito. Así es el diablo. Cuando estás enfermo, cuando estás tirado allí en la cama, cuando estás postrado, el diablo dice: ajá, el diablo anda con todo su demonio alrededor. Ya te vas a morir, desgraciado. Ya te vas a morir, ya te vas a morir. El diablo sabe que está en pecado también.
Y el diablo está esperando el momento cuando el médico diga: se acabó, murió a las 5:45 de la tarde. Hay fiesta en el infierno cuando alguien muere pecando. Así como hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el infierno cuando alguien muere en pecado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién va a tener excusa en aquel día? ¿Quién? Si Dios nos está hablando, si Dios le está hablando a usted y me habla a mí. Entonces dice la Biblia que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, sino que arrojándolos al infierno de un solo. La Biblia menciona que estos ángeles perdieron su dignidad. ¿Por qué Dios no lo perdonó? ¿Por qué Dios no perdonó al diablo? ¿Por qué? Una hermanita dicen que estaba orando: Señor, perdona a Satanás, que se arrepiente ese diablo que tanto nos molesta, Señor. La viejita humildemente ella oraba así. Porque hay hermanos que oran por todos, oran por las cucarachas, oran por los alacranes, que se les quite el veneno, cositas así. Oran por los ratones, que no salgan en la noche. Señor, mire ese ratón. Hay hermanos que oran por todo. Y a veces lo publican. No les digo que tenía un miembro que oraba por unos chanchitos que no se los habían vendido. Y en la iglesia llegó él: buena mañana, Señor, tú sabes que fui a Chinameca y ese hombre, Señor, yo le dije que le daba tanto, pero no se quiso bajar, Señor. Tú sabes bien que no se quiso bajar. Yo le ofrecí tanto y él me dijo tanto, Señor. Y yo a la par de él: Señor, ten misericordia, Padre, de este siervo que está aquí, Señor. Tenía una gran plática, hermanos, por unos dichos animalitos ahí. Entonces, a veces es falta de sabiduría. Fui a Nicaragua cuando era soltero a predicar una gira, y allá otro hermanito también orando al aire libre en una calle: Señor, aquí estamos, Padre, en este lugar. Mira, Señor, esta gente nos llaman come gallina, esta gente nos llaman come pollo, esta gente nos llaman gañotes, pero no importa que seamos gañotes. Y oraciones que no tienen sentido. No tienen sentido. La hermanita oraba ahí, pero Satanás no tiene perdón. ¿Saben por qué? Porque él ya estuvo en el cielo. Satanás ya estuvo en el cielo. Satanás sabe todo eso, conoce todo eso. Y por eso el lugar que él tenía allá en el Edén fue reemplazado por el hombre. Dios puso al hombre ahí. Entonces, mis hermanitos queridos, Enoc es una tipología de cómo será el arrebatamiento de la iglesia. Porque la Biblia habla de Enoc, que era un hombre que amaba a Dios. La Biblia habla de Enoc, que era un hombre que andaba en rectitud delante de los ojos del Señor. Y este hombre tuvo el privilegio de ser llevado vivo en cuerpo, alma y espíritu al cielo, poco antes de que comenzara el juicio del diluvio. Enoc es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Antes que vengan los juicios sobre esta tierra y aparezca el anticristo y aparezcan plagas, no es nada la pandemia que hemos vivido, señores. Ahorita todo, escuche bien esto, todo, hermano, está detenido. Ahorita está todo detenido porque hay una iglesia que se llama la novia, la esposa del Cordero a nivel mundial. Y hay cristianos aquí, cristianos allá, cristianos en todo el mundo levantando manos diciendo: Señor, perdónanos, ayúdanos. Pero el día que la iglesia sea quitada, ese manto, ese escudo, hermano, se va a quitar. Entonces la tierra queda desprevenida. Pero antes que eso pase, es mejor irnos con el Señor, es mejor volar con Cristo, estar preparado. La vida se acaba, el mundo se acaba. La Biblia menciona que Enoc fue llevado al cielo en cuerpo, alma y espíritu. Génesis 5:21 dice: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Este es sin duda, mis hermanos, un ejemplo real de lo que será el arrebatamiento previo a la tribulación. Enoc fue llevado vivo por el Rey del universo y escapó con anticipación al diluvio que arrastró a todos los pecadores de la tierra. Hebreos capítulo 11 verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La clave es agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Haciendo lo que el Señor nos dice. Enoc es un tipo del arrebatamiento de la iglesia previo al juicio universal. La iglesia se va y la tribulación viene sobre los que se queden en esta tierra. Antes que el juicio venga, Dios habrá llevado a su iglesia. ¿Por qué no sueltan esas bombas, hermanos? Esos países. ¿Por qué no sueltan esas bombas nucleares que son capaces en términos de segundos, eliminar estados ahí en los Estados Unidos, países en otros lugares? ¿Por qué no la sueltan todavía? Porque todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Porque el Señor no retarda su promesa. Porque el Señor sabe que habemos muchos que andamos entre camagua y elotes. Porque el Señor sabe que habemos muchos que todavía no estamos preparados. Porque el Señor sabe que hay muchos que no le han aceptado todavía. Porque el Señor sabe que hay muchos que han hecho promesas y no las han cumplido. El Señor no retarda su promesa. Y número 3, de los 3 personajes, de las 3 tipologías, Lot. Otro ejemplo poderoso de lo que será el arrebatamiento de la iglesia lo describe el Señor Jesucristo como en los días de Lot. Voy a leer las escrituras. Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todo esto es lo que hacían en los días de Lot. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre en el día de hoy? Vaya a ver cuántas construcciones para arriba y para abajo hoy, hermano. Edificando, edificando, edificando. Plantando, plantando, plantando. No hay chance para la iglesia. No hay chance para los cultos. Vendían, compraban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Porque no obedeció. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Segunda de Pedro capítulo 2 y verso 4 dice: Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre todo el mundo de los impíos,
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. Si Dios decretó juicio contra aquellas naciones, contra aquellos pueblos, contra aquella humanidad, ¿cómo escaparemos nosotros? También. Pero el Señor dice que Él es paciente para con todos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Póngase de pie en esta mañana, estimados hermanos.